Mónica Oltra, imputada. El Tribunal Superior de Justicia considera que hay indicios suficientes para sospechar que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana maniobró para encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. Unos abusos por los que el marido fue finalmente condenado a 5 años de cárcel. La menor se encontraba bajo la tutela del departamento que dirige la propia Mónica Oltra y, al parecer, los responsables de esa consejería no escucharon las denuncias que hizo la joven acerca de esos abusos. Y cuando finalmente la escucharon y la acompañaron a presentar la denuncia ante la policía, la llevaron esposada. El tribunal considera que pretendieron criminalizarla y desviar la atención de la auténtica investigación en un intento o bien de proteger al marido de Mónica Oltra o bien de proteger la propia carrera política de Oltra. El caso es que finalmente el tribunal ha decidido imputarla y la sentará a declarar el próximo día 6 de julio. Ella no dimite, no ha presentado la dimisión y no parece que tenga intención de hacerlo. Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está desaparecido y no solo no la ha destituido, sino que no ha hecho ninguna declaración al respecto. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT y vernos también desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean comunicar con nosotros a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de que nos puedan acompañar, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Buenas noches. Y de inmediato les presentamos a más invitados. Antes de entrar en materia, permítanme que les recuerde que en Naturhaus ayudan a todos sus pacientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web www.naturhaus.es. El candidato socialista a las elecciones andaluzas del próximo domingo, Juan Espadas, sabe que sale a perder. Todas las encuestas lo vaticinan y su mayor temor no es la derrota que tiene asumida, sino quedar por debajo de los resultados que obtuvo Susana Díaz hace 4 años y que fueron los peores de la historia del PSOE en Andalucía. Y algunos sondeos vaticinan que puede incluso empeorarlos. A los socialistas andaluces les persigue no solo la mala gestión que han hecho en la región durante casi 40 años, sino también la sombra de la corrupción que caracterizó su gobierno. El escándalo de los ERE, el dinero robado a los
sueldos parados y gastado en burdeles y cocaína, el dinero de los cursos de formación y las ayudas irregulares a empresas siguen teniendo todavía causas abiertas en los juzgados. Ayer mismo, el juez José Ignacio Vilaplana decidió imputar a 4 exconsejeros más de la Junta de Andalucía. Antonio Fernández, Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila están siendo investigados por la presunta mecánica delictiva vinculada a las ayudas a la sociedad Delphi, cuya factoría en Puerto Real, en Cádiz, fue cerrada en el año 2007. A Juan Espadas le persigue esta imagen que él quisiera borrar. Ahí la tienen. En la fotografía se le ve rodeado por personajes como Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y el propio Antonio Fernández, nuevamente imputado. Todos ellos fueron condenados por el escándalo de los ERE, el mayor aparato organizado de corrupción de la democracia. Y para colmo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en un mitin de su campaña, alardeaba del orgullo que siente por esos condenados. Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo, orgullo de Manolo Chávez, orgullo de Griñán, orgullo de Pepote Rodríguez La Borbolla, orgullo de Susana Díaz. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vemos que al PSOE de Andalucía le sigue persiguiendo esa alargada sombra de la corrupción. Ayer mismo había novedades judiciales al respecto, ¿no? Bueno, ya es que, don Javier, hay cosas que es imposible tapar, ¿no? Es imposible, por mucho que el Partido Socialista, Pedro Sánchez y algunos de sus ministros, y particularmente pues la portavoz Adriana Lastra, se encarguen de decir todo el tiempo que el Partido Popular es el partido de los mangantes y otro tipo de expresiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, el Partido Socialista, que ha estado gobernando 10 legislaturas seguidas en Andalucía, pues claro, empezó con eso de la corrupción, acuérdese usted, con el caso Waterguerra, que era el caso del hermano del vicepresidente del gobierno entonces, el señor Juan Guerra, por un asunto pues de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí los casos no han parado de sucederse. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de los Olleres, que los maletines que se llevaron gracias a las obras de la autovía A92 y otros muchos pequeños, medianos y grandes. Y para grandes, el gigantesco de los ERE, que es el mayor caso de corrupción y de estafa y de apropiación indebida de fondos públicos de la democracia española. Claro, con todo esto y estas cosas que usted ha citado, pues los casos efectivamente de puticlubs, prostitución, cocaína, etcétera, y todo eso pagado con fondos públicos, todo eso, pues es que lo tiene muy mal el candidato del Partido Socialista. Primero porque él no es un hombre que en principio pues sea demasiado conocido, no es un hombre que arrase en las encuestas, era mucho más conocida Susana Díaz. Y segundo porque efectivamente ese es un pasado que por mucho que quieras ocultarlo o quieras maquillarlo, al final siempre está ahí y siempre te lo pueden sacar los del Partido Popular, que no están muy por la labor, la verdad, pero sí te lo puede sacar Vox, que está muy por esa actividad de no dejar pasar todas estas cosas que están en la memoria reciente de los españoles y particularmente en la memoria reciente de todos los ciudadanos de Andalucía. La verdad es que el PSOE sabe sobradamente que va a perder estas elecciones. A Juan Espadas no le preocupa esa derrota, la tiene ya claramente asumida. Lo que sí le preocupa es quedar incluso por debajo de los malísimos resultados que obtuvo Susana Díaz hace 4 años, que fueron los peores de la historia del PSOE en Andalucía y que al parecer incluso él podría empeorar, ¿no? Claro, es que ahí está, dice usted que eso es importante porque esto ha sido una apuesta personal de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que no quería de ninguna manera era que la candidata fuera Susana Díaz, que a lo mejor le hubiese convenido más, porque para perder pues casi pierdes con tu oponente del pasado, que ya no lo es, porque Susana Díaz estaba realmente entregada a Sánchez en los últimos tiempos, por tanto la dejas que pierda y no hay ningún problema. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que si Espadas, que es su candidato, por él puesto especialmente, digamos que a través de las primarias, pero ya sabemos que ungido por él, ¿no? Si su candidato tiene un resultado peor que el de Susana Díaz, pues la verdad es que queda en una situación muy, muy, muy mala y difícil Pedro Sánchez, que, recordemos, ha perdido las elecciones de Andalucía, fue arrasado en las elecciones en Madrid,
y bueno, también perdió y fue arrasado en las elecciones en Galicia. Por tanto, estas elecciones que quedan muy cerca ya de las municipales y autonómicas y, por qué no decirlo, también de las generales, yo creo que un nuevo traspié, que lo va a tener sin duda alguna, porque es bastante complicado que la mayoría, no, la totalidad de las encuestas se equivoquen. Si pierde otra vez y pierde de esta forma, obteniendo su candidato un resultado peor que el de Susana Díaz, pues yo creo que al final se tiene que interpretar como que es una derrota del propio Pedro Sánchez. Es efectivamente una apuesta personal de Pedro Sánchez, y el propio Sánchez, consciente de que su presencia en la campaña es más perjudicial que beneficiosa para el candidato, ha procurado tener poca actividad en esta campaña y se reserva para estar únicamente mañana en el cierre. ¿Cree usted que realmente Sánchez es consciente del rechazo que causa? Hombre, yo creo que sí, es que, don Javier, cuando usted sale a la calle, una cosa es que salgas protegido, que no aparezcas en barrios en los que los ciudadanos te pueden ver, etcétera, etcétera, pero cuando sales a la calle en diferentes puntos de España y al final lo que recoges son abucheos y palabras, en fin, que no vamos a reproducir, pues al final uno es consciente de que mejor vas al meeting que te tiene preparado tu partido con los 3.000 o 4.000 de turno que son militantes del partido y que sabes que te van a aplaudir, que no salir a la calle a espacios abiertos en donde es bastante fácil que, con la situación que vive España, con esta inflación que nos está dejando a todos con el sueldo pues prácticamente encogido y sin para pagar estos combustibles que no paran de subir, etcétera, etcétera, con esta situación realmente complicada y mala del país, pues es muy difícil que él pueda ser una persona bien acogida en la calle. Los que tienen popularidad y los que son bien aceptados en la calle, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que no tiene ningún problema. Sale por cualquier sitio, no tiene que llevar séquito ni cohorte, sale por cualquier sitio y al final se ve que es una persona bien aceptada. El problema que tiene Sánchez es que cuando sale, es muy difícil que encuentre esa gente espontánea que empiece a aplaudirle, más bien no. Ocurre siempre todo lo contrario y eso, pues hombre, al final lo termina sabiendo. Veremos el domingo lo que ocurre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida ya al diputado Mario Garcés. Don Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece? Parece que tiene claro Espadas que sale a perder, ¿no? Bueno, yo creo que Espadas sabía desde el primer momento que iba a salir a perder y creo que el Partido Socialista está consumando una de las principales derrotas de los últimos 40 años. Porque es muy importante Andalucía para el Partido Socialista Obrero Español. Es extraordinariamente importante. Yo he estado en Andalucía estos días, el nivel de desafección, el nivel de desmovilización que tiene ahora mismo el votante socialista, porque no comprenden ni las políticas de Pedro Sánchez, ni la elección del candidato, no comprenden a Espadas, que por otra parte tiene la imagen de un candidato derrotado ya de antemano. Cuando sacas un candidato que ya prácticamente arrastra los pies en los debates, en los actos electorales, la verdad es que lo que estás de alguna manera representando el final de una etapa política. Y sobre todo, yo quiero recordar, el Partido Popular está en una muy buena posición, quiero felicitar a Vox también porque va creciendo, pero es verdad que ahora mismo el electorado andaluz está apostando de manera clamorosa y significativa, no por una alternativa, sino por lo que ya hay, por un gobierno de derecha liberal, donde sobre todo se ha puesto en pie que durante 3 años había una nueva modalidad de hacer gestión pública y una nueva forma de hacer política. Se podrá compartir de manera íntegra, Vox no lo comparte de manera íntegra, evidentemente, pero hay una forma diferente que no estaba basado en esa especie de totalitarismo. Cuando digo totalitarismo es totalitarismo administrativo institucional que impregnaba todo a través de la Junta de Andalucía cuando era gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Los andaluces han dado cuenta en solo 3 años que hay otra forma de hacer posible la política. Una forma, ya digo, moderada, agradable, afable, donde no se recortan los servicios públicos, donde se pueden reducir los impuestos y donde, desde luego, se obtienen beneficios económicos y sociales que no se habían obtenido nunca. Andalucía es una de las comunidades autónomas que más ha crecido en los últimos 3 años en el conjunto de España y eso es fruto, evidentemente, de un cambio en la forma de hacer política. Por consiguiente, el Partido Socialista está viviendo, insisto, yo creo que esto es el prólogo de lo que va a ser el final de una etapa política en España. Andalucía va a ser, desde luego, la primera piedra de lo que ya va a ser definitivamente el fin del sanchismo y yo creo que con esto es una magnífica noticia y enhorabuena desde luego a Juanma Moreno, ya lo anticipo, y por supuesto también a Macarena Olona que está haciendo una magnífica campaña. Señor Dávila. Bueno, yo creo que claramente está el PSOE pues, altamente nervioso, incitando incluso a
a la violencia, y hemos escuchado también a Adriana Lastra como dice que para evitar salir el lunes ante una posible o más que previsible derrota del Partido Socialista, tienen que ir a votar el domingo, pero si no amenaza con que el lunes tendrían que salir a la calle porque evidentemente no aceptan el resultado de unas elecciones. Desgraciadamente el Partido Socialista, la izquierda en España, es la tendencia que realmente incita siempre a la violencia. Cuando no salen los resultados que quieren, incitan a decir, bueno, pues el elector se ha equivocado, y solamente tengo yo razón, y hay que salir a la calle a imponer lo que el pueblo soberano pues ha ido en dirección contraria a lo que el PSOE quería. Dicho eso, yo creo que en Andalucía lo que se quiere es reforzar la alternativa o profundizar en una alternativa, no solamente continuar con un camino que se ha iniciado, que evidentemente económicamente ha mejorado Andalucía. Yo creo que es una de las regiones de España de verdad que tiene más potencial, por todo, por la propia riqueza que tiene esa comunidad, pero fundamentalmente por el tipo de personas que hay, que son altamente creativas y que si realmente tienen una motivación para trabajar y son de un potencial creativo enorme en este momento en el que la economía y en el que la situación de España necesita personas que piensen out of the box, que den alternativa económica a España, y además tienen una grandísima humanidad. Yo creo que hay un potencial tremendo, pero ese profundizar en la alternativa no es solamente un tema económico. Yo creo que desgraciadamente, y es donde bueno, pues, disentimos, ¿no?, de Juanma Moreno y del Partido Popular, es en esa batalla cultural que nosotros creemos que sí que hay que dar, porque al final la cultura es la que te permite enfrentarte a la vida desde el punto de vista social, económico, de interrelación personal, que con mucho más fundamento, con mucho más peso, con mucha más profundidad y de una forma estratégica mucho mayor. Es decir, la apuesta por la familia, incluso no siendo ya solo un tema exclusivamente moral, como pueden algunos achacar, es un tema de sostenibilidad de las pensiones. Si no hay niños, no hay manera de sostener el sistema de pensiones que hay en España. Con lo cual hay que dar una perspectiva de familia quitando esa perspectiva de ideología de género que lo único que hace es el enfrentamiento. Entonces, esa batalla cultural que Vox está diciendo, creemos que es necesaria. El Partido Popular o Juanma Moreno allí no lo cree tan necesario. Evidentemente tenemos un primer objetivo que yo creo que es prioritario, en el que coincidimos y en el que, bueno, yo creo que llegaremos a acuerdos, que es claramente expulsar a Pedro Sánchez, a una persona realmente muy incompetente, con un equipo muy incompetente y que está haciendo un gran daño precisamente a las personas más débiles, a las personas con menos recursos, clarísimamente. La inflación, pues a quien ataca a todos, pero evidentemente el que tiene los sueldos más bajos es el que más lo sufre. O el autónomo transportista, ¿no?, pues es la persona que está sufriendo enormemente la política económica y esta política cultural que también está haciendo el PSOE. Yo creo que va a ser un punto de inflexión fundamental, porque precisamente el Partido Socialista ganaba gracias a Andalucía y gracias a Cataluña. Eran los dos sitios donde fundamentalmente ganaba. Cataluña se ha derrumbado y Andalucía, pues veremos este fin de semana, este domingo, cómo se derrumba también. Hugo. Los andaluces, yo diría también los españoles a nivel general, se están haciendo una pregunta, y es ¿con quién se vive mejor? Y yo creo que ya tienen la respuesta encima de la mesa, ¿no? ¿Se vive mejor con un PSOE, el más corrupto de España, que es el PSOE de Andalucía, el que perpetró el mayor caso de corrupción de España y de Europa, que son los de Andalucía? ¿O se vive mejor con un centro-derecha, con un Juanma Moreno que está consiguiendo crear empleo, que está consiguiendo aumentar la productividad de Andalucía, que está consiguiendo que en Andalucía pues efectivamente haya más autónomos y más empresas, se estén creando más autónomas empresas que incluso en Cataluña? Es decir, se están dando cuenta que bajar impuestos, pues efectivamente eso repercute en que los andaluces, en que los españoles tengan más dinero en sus bolsillos. Se están haciendo esa pregunta, es decir, como en una empresa se hace el balance de coste-beneficio, pues de forma subjetiva los andaluces están haciendo también un balance. ¿Con quién se ve mejor? ¿Con el PSOE o con el Partido Popular? Y creo que se está demostrando pues, la respuesta en Andalucía. Sí que es cierto que también Vox está teniendo muy buen resultado, con lo cual también se potencia, como antes decía Juan, pues también esa alternativa absoluta a la izquierda, porque yo quiero
entender esto, digamos, como una alternativa a la izquierda, ¿no? Una alternativa al socialismo, una alternativa pues a una ideología que solamente conlleva, lo estamos viendo a nivel incluso nacional, no solamente en Andalucía en su momento, trae miseria, trae desempleo, trae corrupción en no pocos casos, etcétera. Con lo cual yo creo que se está potenciando una auténtica alternativa en Andalucía, una alternativa absoluta de la mano de Partido Popular y de la mano también, por supuesto, de Vox. Y los andaluces están hablando, pero esto hay que entenderlo también en clave nacional. O sea, yo vengo repitiendo en las últimas tertulias en las que he estado, que esto es el inicio del fin de Pedro Sánchez. Y yo considero realmente que a quien más le afecta el que Pedro Sánchez esté ahí en esa campaña, o que en este caso no esté participando de forma activa en esa campaña, no es a Espadas, o sea, no le afecta a la figura de Sánchez, a quien más le afecta es al propio Sánchez. Le afecta estar, digamos, en pie de una campaña que está abocada al más absoluto fracaso, porque ahí se va a demostrar que el Partido Socialista no solamente está de capa caída, como vemos ya de forma tendencial en todas las encuestas a nivel nacional, sino que también muy profundamente, muy en profundidad en Andalucía. O sea, no le compensa a Pedro Sánchez pues demostrar, digamos, eso, que está luchando activamente por un candidato que está abocado al absoluto fracaso y seguramente, estoy convencido y espero no equivocarme, va a obtener peores resultados incluso que los peores resultados que ya obtuvo en las pasadas elecciones Susana Díaz. Estoy convencido que eso va a ocurrir, insisto, por un Partido Popular que supo hacer una brillante gestión económica, es decir, Andalucía estaba aquí abajo, esto es una escala, ¿no? Pues Andalucía estaba aquí abajo con el Partido Socialista, y con el Partido Popular fue escalando posiciones hasta ser una comunidad, junto a la de Comunidad de Madrid, que más está creciendo por encima, en crecimiento económico me refiero, por encima de la media nacional. O sea, eso es lo que ha creado el Partido Popular, eso es lo que están valorando los ciudadanos y, por supuesto, insisto, junto a Vox, pues forjando esa alternativa absoluta al Partido Socialista y a sus afines ideológicos. Por cierto, alternativa que también se va a ver a nivel nacional, porque esto es el inicio del fin del gobierno de Pedro Sánchez y todos sus satélites ideológicos. Hay un síntoma de decadencia siempre, que es cuando un partido elige a candidatos perdedores. El Partido Socialista ha elegido a un candidato que sabía que no iba a ganar. Cuando una formación política elige a un candidato que sabe que no va a ganar, es que sencillamente sale a perder por lo menos que pueda perder, esa es la realidad. Es más, me consta que en Moncloa ya están descontando el impacto que va a tener al día siguiente la pérdida de Andalucía en los términos que se va a perder. De hecho, dicen que puede haber una crisis de gobierno y que Pedro Sánchez pues va a usar eso para ¿sabes lo que pasa, Hugo? Que Podemos. ¿Sabes lo que ocurre? Que ya no hay ni un solo ministro en este gobierno que apruebe. O sea, ya ni Calviño sostiene la decadencia de Sánchez, ¿no? Y esa es la realidad. Por lo tanto, en primer lugar, el efecto propio de un partido decadente es que elija a los peores candidatos. El otro día se lo dije en el Congreso de Diputados a María Jesús Montero, que buena candidata se perdió en Andalucía, con lo bien que lo hace usted aquí, con las barbaridades que dice, se podía haber ido a Andalucía a contar las cosas que decía, ¿no? Dos, la apelación al miedo y a la ira. Adriana Lastra ha tenido dos momentos gloriosos en campaña. Yo no sé qué hace Adriana Lastra yendo a Andalucía a hacer campaña, porque cada vez que abre la boca da más votos al Partido Popular y a Vox, lo digo por ellos mismos, ¿no? La primera frase fue decir que el Partido Popular y Vox estamos rojos de la ira. Yo se lo dije el otro día a María Jesús Montero. Rojos sois ustedes, yo rojo no he sido en mi vida, y la ira usted la cultiva, porque yo la ira no la he cultivado en mi vida. Por lo tanto, a ver si utilizamos bien las expresiones. Y lo decía muy bien Juan, que diga Lastra ahora mismo, que ya esté advirtiendo una posible movilización en las calles por un mal resultado electoral, demuestra también la decadencia del principio democrático. Lastra entiende que hay unas elecciones, estás constantemente diciendo en el Congreso de los Diputados que los demás no hemos aceptado el resultado electoral, lo estamos aceptando cada uno de nuestros candidatos. Ahora entraremos en eso de los cordones sanitarios y los llamamientos antidemocráticos a los resultados de las urnas, pero lo que es evidente es que son conscientes de que van a perder y todos estos mensajes van en esa línea y seguramente fruto de la herencia de la corrupción de tantos años en Andalucía. Totalmente, y de Sánchez. Ojo, y de Sánchez. O sea, aquí Sánchez aparecerá lo justo en la campaña electoral andaluza, pero los andaluces están castigando a Sánchez. Y ojo que esto es insisto que es el prólogo de lo que va a venir después. Esto es Andalucía. Ojo, yo soy aragonés, no es Aragón. Esto es Andalucía, que ha sido el nicho tradicional durante 45 años de voto socialista en el campo y en la ciudad. Y esto, insisto, es el principio del fin. Y un dato, simplemente. Yo vi el primer debate completo, el segundo estaba escribiendo y no pude verlo completo. Yo vi a dos líderes políticos que se llamaban Juanma Moreno y Macarena Olona.
Se podrá compartir con ellos estilos, diferencias, incluso las aristas. Me pareció frustrante ver la oratoria, el estilo, las formas y el fondo de todos los líderes de la izquierda andaluza. La izquierda andaluza tenía una virtud, para los que nos escuchan en Andalucía, es que tenían unos políticos al menos con una dialéctica buena. La han perdido radicalmente. Y cero carisma. No hay carisma, Cero no hay carisma. forma, no entendía nada de lo que decían, se perdían en sus propias incongruencias. ¿Qué le está pasando a la izquierda en Andalucía? Pues sencillamente que Sánchez ha contaminado, como una especie de verdad de río contaminante, ha contaminado también Andalucía. No, sin duda alguna yo creo que esto es fruto evidentemente de la corrupción y también fruto de ver que una alternativa da una mayor prosperidad a Andalucía. O sea, la gente ve que no se desmoronan las cosas y que al contrario se mejora. Pero sin duda alguna esto es un varapalo, sin duda alguna, a Sánchez, porque sí que ven también cómo Sánchez está dirigiendo el barco hacia la catástrofe. O sea, al final la política nacional que se está llevando, la política económica que se está llevando, la política cultural que se está llevando, todo lleva a incitar al odio, a la pelea, a aumentar la tensión, económicamente a la ruina. Entonces, están creando realmente un entorno altamente desagradable. Y la gente al final dice, oye, vamos a probar efectivamente lo que estamos viendo que puede resolver la situación que tenemos, ¿no? Pues veremos lo que ocurre el domingo. Efectivamente da la impresión de que Juan Espadas sale a perder, que el PSOE tiene asumida esa derrota, que Adriana Lastra ya está haciendo esos llamamientos de que hay que ir el domingo a votar porque si no habrá que salir el lunes a las calles. ¿A qué? ¿A liderar una revuelta popular contra el resultado de las urnas? Acuérdense de que ya hubo, cuando Vox entró en el Parlamento andaluz hace 4 años, una alerta antifascista decretada por Pablo Iglesias entonces. ¿Tanto miedo le tienen a los gobiernos de derechas en España? El caso es que la plataforma está apadrinada por Yolanda Díaz, por Andalucía. Según publica hoy el diario El Mundo, estaría incluso valorando la posibilidad de abstenerse para facilitar la investidura de Juanma Moreno sin que tenga que opar al gobierno, a Vox. ¿Realmente eso puede ocurrir? Una pausa y lo vemos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Andalucía se la juega. Especial Elecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión.
Antes de seguir con otros asuntos, permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de tus fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Los comunistas radicales que se integran en la plataforma Por Andalucía podrían estar dispuestos a apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía con tal de que Vox no entre en el gobierno, según publica el diario El Mundo. Por Andalucía, ese experimento apadronado por Yolanda Díaz en su proyecto Sumar, aglutina a Izquierda Unida, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos y Alianza Verde. Y en función de los resultados electorales del domingo, debatirá la posibilidad de abstenerse para facilitar un gobierno del PP en solitario. Este cordón sanitario que la izquierda quiere aplicar a Vox no es algo nuevo. Hace ya 4 años, cuando el partido de Santiago Abascal obtuvo varios diputados en el Parlamento andaluz, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya decretó lo que vino en llamar una alerta antifascista. En realidad, lo que hizo fue un llamamiento contra la democracia para no respetar el veredicto ciudadano en las urnas. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Estamos dispuestos a construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha. Y el Partido Socialista se ha sumado a esta ofensiva contra Vox. Su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha animado a la militancia a votar en masa a la izquierda el próximo domingo para no tener que salir a las calles el lunes. ¿Está amenazando con una revuelta callejera contra el resultado electoral? Compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, hace 4 años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres salir por cientos a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. Eso, para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Javier? Tras escuchar las palabras de Adriana Lastra, ¿con qué nos encontramos? ¿Estamos ante un llamamiento a la revuelta popular contra el veredicto de las urnas? Bueno, con Adriana Lastra lo que nos encontramos es con el vacío intelectual y con el nivel más bajo en el que ha caído la política española, y mira que llegó a niveles bajos, ¿no? En segundo lugar, sí, es que, es decir, la democracia es entendida por la izquierda, no desde ahora, Javier, desde hace muchos años, como algo que solo sirve para que ganen las izquierdas. Si ganan las derechas, eso no es democrático. Lo que pasa es que de vez en cuando no guardan las formas, es decir, si el domingo gobiernan las izquierdas, pues es aceptable, y si gobierna la derecha, pues hay que salir a la calle para impugnar el resultado, que es lo que hacen. Tiene una pulsión totalitaria. Feijóo le ha llamado, Javier, algo parecido a tics totalitarios o a tendencias. No. Tiene una ideología totalitaria que desplegará cuando lo necesite, sí. Pero la izquierda española, que tanto alardea de la soberanía popular, ¿por qué es tan reacia a aceptar el veredicto de las urnas cuando no le es favorable? Por el maniqueísmo, es decir, la izquierda española, no solo española, pero la izquierda se basa fundamentalmente en la idea de que el socialismo es en sí lo bueno y se opone a lo malo, que es todo lo demás, que es la derecha, el capitalismo, el libre mercado, etcétera. O sea, es algo maniqueo, no es que propongan maneras de solucionar o de gestionar los bienes públicos, sino que proponen una visión, la buena, respecto a como oposición a la mala. En este sentido, y ya hay pensadores que desde hace 100 años desarrollaron esta idea que es muy correcta, la izquierda es una forma de religión.
Lo que pasa es que es una religión sin Dios y una religión que aspira a imponerse mediante el control coactivo que implica el Estado. Entonces estas son las razones de la izquierda. Les cuesta hacer, es decir, recuerda a Alfonso Guerra, Javier, en fin, tú no eres tan mayor, yo tampoco, pero sin embargo ambos recordamos a Alfonso Guerra cuando en las elecciones, creo recordar, de 1979, proclamó ante el resultado electoral: el pueblo español se ha equivocado. Bueno, pues muchos años después estamos en las mismas. Efectivamente, Alfonso Guerra decía cosas de esas, que el pueblo español se ha equivocado, que vamos a dejar este país que no lo va a conocer ni la madre que lo parió, y cosas por el estilo. Y todas ellas a veces parece que se van cumpliendo. Pero bueno, de todos modos, el diario El Mundo publica hoy que la coalición esta por Andalucía estaría incluso dispuesta a valorar la posibilidad de abstenerse para facilitar la investidura de Juanma Moreno a cambio de que no entre Vox en el gobierno. Yo personalmente no creo que eso llegue a ocurrir, vamos, que ni de lejos van a querer facilitar la investidura de un partido de derechas, pero ¿qué le parece? Yo creo en primer lugar que están un poco perdidos. Hoy saca esta información el diario del Mundo y hoy también, concretamente hace 4 horas, un portavoz de la coalición lo ha desmentido. ¿Qué me parece a mí? A ver, en primer lugar estoy de acuerdo contigo. Creo que no se van a abstener, pero Yolanda Díaz y su proyecto político tienen su sentido y tienen su posibilidad de ser en coalición, en colaboración con Sánchez, con el gobierno de Sánchez, ¿verdad? Entonces, claro, les falla el ala socialista. Quiero decir que ante un previsible o ante un posible derrumbamiento del PSOE de Sánchez, Yolanda Díaz y su proyecto de diálogo 1 a 1 con todos los españoles, a mí todavía no me ha hablado, Yolanda Díaz puede verse en la tentación, digamos, de distinguirse, de hacer algo distinto, ¿no? Y quizá dentro de ese miedo se haya producido esa idea, esa información de que podrían abstenerse para facilitar un gobierno sin Vox. Quizá estamos hablando de eso, pero, es decir, a ver, intentando decirlo de una forma más clara, al Partido Socialista le viene bien que el Partido Popular se coaligue con Vox, porque de alguna manera alimenta ese discurso del Partido Socialista de que es la ultraderecha, de que el Partido Popular también es la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero quizá Yolanda Díaz y los suyos no se vean tan atados por ese discurso y tengan la tentación de intentar distinguirse del Partido Socialista en un momento de decaimiento de este. Yo lo veo en esa clave, Javier, pero tampoco creo que suceda. Efectivamente, tampoco lo creo, pero bueno, esta izquierda, ya lo ve usted, pretende hacer cordones sanitarios contra Vox y sin embargo no tiene el más mínimo complejo a la hora de pactar con proetarras, con separatistas, con golpistas y vamos, lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, bueno, y además hace ya unos pocos días, creo que lo comentasteis, salió esa noticia, es decir, salió esa noticia que es creíble, lo malo es que es creíble, de que de alguna manera el Partido Socialista, Sánchez, estaba ofreciendo a Bildu, es decir, a ETA, la posibilidad de preparar un procedimiento para la ilegalización de Vox. Un buen amigo mío que vivió la transición en primera línea me recordaba hace unos días, y tú también lo recuerdas, Javier, porque tú eres un enfermo de la política como yo, que en los inicios de la transición el Partido Radical, el que impugnaba el proceso constituyente, impugnaba la monarquía parlamentaria, el que impugnaba todo, era el Partido Socialista. En esos días, en concreto en esos días, el que se mostró como un partido de Estado, por los motivos que fuera, pero el que se mostró como un partido de Estado fue el Partido Comunista y el Partido Socialista tuvo que tragar. Pero en esos días, el Partido Radical, los que decían barbaridades, los que pedían un referéndum contra la monarquía, etcétera, etcétera, era el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista tiene una pulsión totalitaria y una pulsión radical continua, es decir, es así, ¿no? Entonces, en este momento Sánchez no solo se plantea cordones sanitarios, sino que gobernando con Bildu, gobernando con los etarras, indultando a golpistas, coquetea con ellos para ilegalizar a las víctimas de los golpistas, es decir, al partido de Santiago Abascal y Ortega Lara. Es una cosa tan... no sé cómo calificarla, Javier, tan bochornosa, tan inmoral, tan
tan rastrera que me cuesta calificarla. Es el mundo al revés. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ti, a todo el equipo y a los oyentes. Un saludo. Don Juan de Dios. Bueno, yo creo que el Partido Socialista, que vive enfermo de una ideología, interpreta la realidad no tal y como es, sino como ellos quieren o les gustaría que fuese. Cuando acabamos de ir a Adriana Lastra a decir que en las anteriores elecciones andaluzas hubo una convulsión en la sociedad andaluza, efectivamente hubo una convulsión, porque el Partido Socialista perdió el poder. Es decir, la convulsión fue que la sociedad andaluza empezó a dar su apoyo a una alternativa al socialismo. Sin embargo, ella interpreta esa convulsión como si se hubiese impuesto el resultado electoral, cuando el resultado electoral se impuso única y exclusivamente por la libertad de cada uno de los electores con su papeleta, por la libertad. Entonces, cuando ellos ven libertad que no se adecúa a los resultados que ellos quieren, evidentemente utilizan la incitación a la violencia, la incitación a que el resultado no ha sido limpio, o no ha sido justo, o no ha sido certero, o lo que sea. Por otro lado, yo creo que bueno, pues que también este Partido Socialista necesita una refundación por ellos mismos, pero también necesitamos en España que la política no se haga a base de incitar a la violencia o a base de demonizar a aquel que piensa distinto que yo. Mire, yo tengo unas ideas que las tengo muy claras, pero las propongo, no las impongo, no las quiero imponer. Quiero tener la libertad de poder exponerlas y de poder convencer. Y me someto a que si he conseguido convencer, oye, pues tendré mayor apoyo, y si no he conseguido convencer, pues tendré menos apoyo. Pero eso no quiere decir que tenga que acabar con aquella persona que tiene ideas diferentes a las mías. No, confrontamos las ideas y, oiga, pues el que consiga convencer a más gente, pues estupendo y fenómeno. Eso no pasa hoy en día. No pasa no solo en mi querida tierra vasca o en Cataluña, donde desgraciadamente físicamente es imposible salir a la calle y estar 15 minutos en el mismo sitio en un mitin sin que te tiren piedras, botellas o incluso una lavadora, como había en Sestao, que tiraron por el balcón al paso de una lavadora, no una maceta, una lavadora, con su poder centrifugador, con su... Un ataque limpio, sí. Entonces, es que desgraciadamente la política a la que están llevando esta izquierda es una política en la que parece que tiene que haber un enfrentamiento absoluto, radical y de exterminio del contrincante. Oiga, que eso no puede ser ni España ni la política. Ella misma, Adriana Lastra, cuando ha dicho compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, bueno, es que ya se empiezan a pegar entre ellos, es que parece ya que sus compañeros no son tan compañeros como sus compañeras. Oiga, que hombres y mujeres tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos y tienen que ser reconocidos exactamente igual, me da igual que sean socialistas, ellas o ellos, tendrán la misma dignidad, pero tienen ya tan calado ese mensaje de incitación al enfrentamiento, de división, de que las mujeres por ser mujeres tienen que ser mejor que los hombres, por el mero hecho de ser mujeres, que claro, ya lo llevan hasta su propio partido, es el suicidio, ¿no? Es la autodestrucción en lo que estamos. Necesitamos que haya una izquierda, oiga, pues que tengan sus ideas normales y podamos debatir en la calle tranquilamente y el que convenza, pues ya está. Hugo. Bueno, estamos hablando como si los del Partido Socialista, como si los socialistas o comunistas a nivel genérico, pues creyesen en esas democracias liberales, en esa libertad, ¿no? En ese respeto restricto al proyecto vital del prójimo. No creen. Ellos lo que creen es que tienen efectivamente un programa que es superior moralmente al de la derecha. Ellos creen que son los buenos, ellos creen que hay que acabar con los malos fascistas, con los malos que quieren acabar con las libertades, cuando realmente son ellos mismos los que quieren acabar con las libertades. Recuerdo que pues quien fue cambiando el significado del concepto del término de libertad fueron los propios socialistas, ¿no? Pasó de ser el respeto al prójimo a pasar a ser el luchar en contra del fascismo. O sea, eso fueron cambiando el significado del concepto de libertad históricamente los socialistas. Entonces, claro,
ante una ideología que siempre ocurre lo mismo, o sea, no solamente en España, sino lo vemos en el mundo entero. Los socialistas, los comunistas llegan al poder, aplican medidas que acaban, bueno, pues por infundir la miseria, por infundir el desempleo, por infundir, bueno, pues lo que se puede comprobar en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, lo que se pudo comprobar en la Ecuador autoritaria de Rafael Correa, en Nicaragua, en Argentina, es decir, lo que ahora estamos viendo en España, el país, la economía desarrollada, que es la peor, como decía el Banco de España en un demoledor informe, y como dicen todos los organismos nacionales e internacionales a los que se les consulta, bueno, pues entonces infunden la miseria. Y luego, claro, hay una reacción de la gente y dice, joder, es que con esta gente vivimos peor. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues intentar eso en donde pueden. Venezuela, como decía antes, Cuba, etcétera, cambian constituciones para mantenerse de forma autoritaria en el poder. Aquí en España, pues eso no lo pueden hacer porque, bueno, pues tienen una serie de, bueno, pues de mecanismos, ¿no? Y estamos en la Unión Europea, además, es decir, les es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Infundir la violencia, infundir el miedo, oye, que si llegan estos al poder, mañana va a haber un terror en las calles. O sea, y eso es lo que tenemos aquí en España, pero es el mismo socialismo, es la misma ideología que tiende siempre hacia ese totalitarismo o hacia ese autoritarismo. Aquí en España, insisto, y en el mundo mundial y de forma histórica, porque ellos no conciben, no creen esas democracias liberales, sino creen que realmente son superiores moralmente. Su ideología, su discurso y sus políticas son buenas, a diferencia de las de los otros, que son las malas, que son las fascistas, y en esas estamos. Pero, insisto, es que esto ocurrió siempre y seguirá ocurriendo porque el socialismo y el comunismo es una ideología que tiende hacia el autoritarismo y totalitarismo, sea por donde sea. Hay una cosa que me hace mucha gracia en el Partido Socialista Obrero Español, y es esa especie de legitimación histórica que les infunde una superioridad moral. Yo estoy harto de decir en el Congreso de los Diputados que tener 140 años no te convierte en ser mejor que yo. Y además, vaya historia, ¿eh? Simplemente vaya historia que tiene el PSOE. El otro día le puse un ejemplo a María Jesús Montero, no sé si se enteró bien. Pero mire, imagínense que yo vivo en una comunidad de vecinos y tengo una vecina en el piso de arriba que lleva 40 años viviendo en el piso de arriba. Es molesta, incómoda, insalubre. Acaba de venir al piso de al lado un señor con 1 año solamente y la verdad es que, oye, fenomenal. ¿Quién es mejor vecino? ¿Por tener 40 años tienes más legitimidad? Habrá que demostrar cuáles son tus convicciones, tu forma de entender la comunidad de propietarios. Pues esto es lo mismo, es que no tenéis más legitimidad porque tengáis 140 años de historia. La legitimidad se construye sobre la base de los principios, de las convicciones, de los idearios morales y de la conversión de las ideas morales en ideas políticas. A partir de ahí, efectivamente, cuando solamente puedes sustentarte en una especie de legitimidad jurásica, ya digo, del Pablo Iglesias fundacional, cuando refundó el Pablo Iglesias nuevo, ahí no os acordabais de los 140 años de historia que teníais, porque teníais que tirar el pragmatismo comunista de los últimos años para intentar vivir. Y efectivamente, cuando un partido ya vive estrangulado, porque la socialdemocracia moderna fue un invento de adaptación a los estados liberales, efectivamente, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y no encontraron nunca la tercera vía, por mucho que sonriera Blair constantemente, no encontraste la tercera vía en toda Europa y seguís sin encontrarla, ¿qué ocurre? Que solamente se puede construir el pensamiento socialista sobre la base de la antítesis y de la contraposición. Y aquí es a qué juega el PSOE, porque lo habéis hecho muy bien durante 40 años. Primero, abrir en canal el pasado. Vamos a hacer oposición sobre el pasado. Y aquí viene el francomodín. Hay que tirar los comodines y viene el francomodín. Vamos a hablar de Franco. Y aquí hubo vencedores y vencidos. Y ustedes, la derecha, son los vencedores, los que nos aniquilaron. Mire, la guerra a los cementerios se quedó en los cementerios desde el año 77-78. Y uno de los principales problemas que ha planteado la nueva izquierda en este país, precisamente, ha sido volver a reventar las costuras de la paz del 77 y el 78. Yo soy nieto de un anarquista que fue fusilado, y os puedo asegurar que no tengo ninguna intención de remover el pasado de lo que pasó cuando fusilaron a mi abuelo en el año 37 ni en qué cuneta está. Me gustaría saber dónde está y me gustaría enterrarle bien, pero eso no significa que tenga que remover los cimientos del fundamento constituyente del año 77-78. Y luego, los odios clásicos. El antifeminismo de la derecha. Mire, yo he sido secretario de Estado de Igualdad, ya sé que a Macarena Olona esas cosas no le gustan de mí, pero yo, es verdad, que en mi época, en el gobierno de Mariano Rajoy, fui secretario de Estado de Igualdad. Por cierto, ocupábamos en el ranking mundial, el puesto 5º España, en condiciones de igualdad hombres y mujeres. Ahora que gobernáis vosotros con Irene Montero, el puesto 14. A eso vamos.
Y no lo digo yo, lo dicen bueno, las y las universidades internacionales, no lo dicen violaciones, abusos sexuales, desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, se han incrementado en España, y son datos. Es decir, hay más violaciones, hay más agresiones a mujeres, hay más violencia, podemos decir, machista de hombres hacia mujeres, y desde luego, desde que Irene Montero está en el poder, son datos. Ya que hablabais de Yolanda Díaz y de esa agrupación Agitprop, de una joven prometedora, pues la verdad es que hay que recordar que hoy es un día también muy representativo en la justicia española, porque ha sido imputada Mónica Oltra por encubrimiento. Yo no he escuchado a las hordas socialistas ni las organizaciones feministas tradicionales decir algo. Por encubrir a su marido, que había abusado sexualmente de una menor de 14 años, motivo por el cual fue condenado a 5 años de cárcel. Pero es que la vicepresidenta... ¿Están protegiendo a esa menor de 14 años? Que por cierto, insisto, yo he trabajado con ella cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales y ella era, y sigue siendo, vicepresidenta de la Generalitat. Trabajamos, una mujer muy trabajadora, además con habilidades muy importantes en materia de negociación, pero las cosas como son. O sea, es que esto es lo que hay. ¿Y dónde está la izquierda? ¿Qué pasa? Que la izquierda tiene un filtro diferente para la criminalización. Hay una criminalización moral, pero cuando realmente los tribunales operan y se demuestra que ha habido una conducta reprobable desde el punto de vista jurídico, ahí no, porque son de izquierda. Bueno, es porque la realidad no les importa. Lo que les importa es la ideología y la interpretación a través de su ideología. Entonces, cuando la realidad dice lo contrario de lo que ellos defienden, niegan la realidad. Si es que en eso estamos, ese es el problema. Bueno, uno de los problemas, pues tiene mucho. Mira, lo decía Kant en el siglo XIX, hay que distinguir entre la realidad y la percepción de la realidad. Sí. El PSOE perdió la realidad, no sé si alguna vez la tuvo, no sé si Pablo Iglesias el original, o cuando votabais en contra del sufragio universal de las mujeres en el año 31, estuvisteis en algún momento, que por cierto, era una idea liberal, lo de que las mujeres votaran, que vosotros llegasteis al Congreso dividiéndoos y votando en contra. Por cierto, los republicanos catalanes y los republicanos gallegos llegaron a decir que las mujeres no podían votar hasta que no pasaran la menopausia porque eran histéricas. Pero eso lo decía la izquierda en el año 31. Eso lo decía la izquierda en el año 31, que tenéis muy mala memoria. Por lo tanto, no me vengáis ahora mismo con hordas feministas. Y recordadle a todos ellos lo que se decía entonces. Porque efectivamente, evidentemente, ni el postulado del pseudofeminismo, insisto, he sido secretario de Estado de Igualdad y sé muy bien de lo que hablo, ni esa especie de revitalización de las diferencias patrias con el objetivo de convertir a la derecha, y en particular a Vox, en una especie de estigma del pasado que representa los males del país. Es que nos vale ya, que no vale, que es que esto ya no vale. Pero fíjate, continuando con Kant, yo creo que los españoles... No, simplemente voy a decir el sapere aude, que lo conoce todo el mundo, el salir de esa minoría de edad, ¿no? Yo creo que al final son muchos los españoles ya, los andaluces, que están saliendo de esa minoría de edad y se están dando cuenta de que hay una cosa, los engaños y las mentiras del socialismo, de Pedro Sánchez and Company y compañía, y la realidad. Y la realidad se le está imponiendo en los bolsillos directamente, es decir, están viendo que en efecto hacer tareas diarias y mensuales, como pagar la factura de la luz, la factura del gas, la bombona de butano, el día de hacer la compra, para comer, para desayunar, para cenar, pues se están convirtiendo, echar gasolina, los carburantes, con esa medida estrella de la isla energética de Sánchez que consiguió subir todavía más la factura de los carburantes, pues están dando cuenta que efectivamente esto afecta a los bolsillos. Como estemos aquí, Juan, Hugo y Javier, vamos a hacer un llamamiento a los andaluces para el domingo. Id a votar. Pero antes de ir a votar, hacéis una cosa. Llenáis el coche de gasolina. Luego vais a comprar la comida. Y luego vais a un restaurante a ver si podéis pagar la cuenta. Y si de paso pagáis la factura de la luz ese día, ya veréis que bien vais a ir a votar. Sí, tal cual. Yo creo que es un ejercicio sano, también democrático, de actividad económica y política. Efectivamente, el voto tiene consecuencias en nuestra vida, por tanto, a la hora de votar hay que ser consciente de cuál es la vida que tenemos. Nuestra vida puede ser mejor o peor en función de quiénes son los políticos que nos gestionan y nos dirigen. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de esa noticia que, no por esperada, ha dejado de llamar mucho la atención hoy en el panorama político. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, imputada. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha determinado que hay indicios suficientes para sospechar que la vicepresidenta de la Generalitat hizo manejos para tratar de encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años, asunto por el que su marido fue condenado a 5 años de cárcel. Al parecer, ella trató de dirigir a determinadas personas de la consejería para que obstaculizaran esa investigación en un intento de proteger a su marido o incluso de proteger su propia carrera política. Una pausa y les contamos.
¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.